Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal Activamente. Vamos a tratar de resolver el siguiente juego o enigma matemático. Nos encontramos con una tabla que tiene la forma del cuadrado y tiene 3 filas y 3 columnas, en total 9 celdas, y en cada una de las celdas hay un número a excepción de la celda que se encuentra en la fila central y en la columna de la derecha, en la intersección de la fila central y la columna de la derecha, y el resto son números. El interrogante está porque la celda está vacía y necesita que encontremos un número adecuado que siga la lógica de todos los números que hay en la tabla. Tenemos que observar con atención y de forma minuciosa los números que sí que tenemos, ver cómo van evolucionando a lo largo de la tabla y por qué son estos números los que aparecen en las diversas celdas de forma respectiva y no aparecen otros números. Una vez encontremos la lógica, el patrón explicativo o la clave, pues entonces sustituiremos el interrogante por el número adecuado. En la primera fila no vemos ni una serie creciente ni decreciente, simplemente vemos que empieza por el 2, sube hasta el 9 y luego vuelve al 3. En la siguiente fila vemos que empieza con el 0 y luego encontramos con un número que contrasta mucho con los otros números porque son todos de una cifra y sin embargo la celda central tiene un número relativamente grande en contraste con los otros números que son solo de una cifra, de la cifra de las unidades. Y en la celda central tenemos un número con decenas y unidades y además un número bastante elevado en contraste con los que tenemos, con los otros que tenemos. Y en la tercera fila simplemente observamos que el número 1 se repite en las 3 celdas. A nivel de columna, tampoco vemos en la columna de la izquierda una serie ni creciente ni decreciente, simplemente pasa del 2 al 0 y luego vuelve al 1. En la columna central vemos el contraste que existe entre el 9 y luego el 63, y luego volvemos a repetir el 1, como en todos los números de la fila inferior, y luego en la columna de la derecha tenemos el 3, el número desconocido y el 1. Entonces vamos a tratar de averiguar cuál es la lógica. Es importante tener en cuenta que el 63 aparece justo en la columna donde en la fila superior hay el número mayor, el 9, porque en la fila inferior, como es siempre el mismo número, tenemos que detectar por qué aparece el 63 y puede ser una de las causas es porque el otro número más grande es el 9 y se encuentra justo en su misma columna. Así que podemos intuir que es la columna la que determina la lógica de la tabla. Es decir, vemos que a nivel de fila no lo encontramos y que a nivel de columna el 63 aparece como segundo número más grande de la tabla el número superior, el 9. Entonces puede que tenga mucho que ver el 9 con que aparezca un número tan grande en la celda central, en el 63. Esta es toda la información que vamos extrayendo observando con atención los números. El 9 y el 1 vemos que su suma hace 10, pero su resta hace 8. El 9 menos 1 hace 8. Y el 8 al cuadrado es muy cercano al 63. En realidad pierde una unidad. Es decir, si a 9 le restamos 1, quedan 8, y 8 al cuadrado es el 64, pero también puede haber retrocedido una unidad y quedarse en el 63. Esa puede ser una explicación.
Vamos a ver si se cumple en la primera columna. Vamos a hacer lo mismo, 9 menos 1, 8, 8 al cuadrado 63, 64 y 64 menos 1, 63. Vamos a ver en la primera columna. 2 menos 1, 1. 1 al cuadrado es 1, pero 1 menos 1 es 0. Entonces encontramos una lógica que se cumple en las dos columnas. Es decir, si a los números de la primera fila los llamamos X, de la fila superior X, a los de la fila intermedia o central Y, y a los de la fila de abajo los llamamos Z, nos encontramos con la siguiente fórmula. Tenemos que tratar de averiguar Y, porque Y es donde está la fila donde está el interrogante. Entonces tenemos que Y es igual, se resta X menos Z, X menos Z, ese resultado se eleva al cuadrado, y luego se le resta 1. Así, por ejemplo, vamos a resolver esta de aquí. Así, por ejemplo, tenemos Y igual a 9 menos 1 al cuadrado menos 1, siguiendo lo que es X, Y y Z en la tabla, en la columna central. Y entonces tenemos que Y es igual, 9 menos 1 es 8, 8 al cuadrado menos 1, y es igual a 64, menos 1, y es igual a 63, que es justamente el resultado que estaba en tan alto contraste con respecto a los otros números. Y lo hemos averiguado porque hemos visto que el 9 estaba arriba. Y es el que seguramente explicaba, siendo el segundo número mayor de la tabla, el 63. Y como el 63 se parece al 64, y 9 menos 1 son 8, que es 64, y quitándolo 1 daba 63, por eso hemos intuido esta fórmula. Simplemente ahora tenemos que aplicar esta fórmula a la tercera columna para resolver la incógnita. Vamos a hacerlo aquí. Y es igual a X es en la tercera columna 3 y Z 1, 3 menos 1 al cuadrado menos 1, y es igual, 3 menos 1 son 2, 2 al cuadrado menos 1, y es igual a 4 menos 1, y es igual a 3. Pues ya tenemos resuelto el enigma. El resultado que estábamos buscando es el número 3. Vamos a colocarlo, vamos a sustituir el interrogante por el número 3 y ya tenemos resuelto el enigma. Pues ya está, esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo y te ha entretenido, por favor haz clic en el like, y si te suscribes al canal te lo agradeceré mucho. Recuerda que lo importante no es encontrar el resultado correcto, sino mantener tu mente activa, joven, fuerte y ágil, y a potenciar
y potenciar y fomentar tu inteligencia y la capacidad para resolver problemas. Y este tipo de juegos y de enigmas lo consiguen, es decir, divertirte a la vez que mantienes activa tu mente y potencias tu inteligencia. Recuerda que si te suscribes al canal verás con más facilidad nuevos enigmas y juegos porque en el canal activamente aparecen nuevos todos los días. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.